En un mundo acelerado siempre es bueno hacer una pausa y permitirnos disfrutar la vida. Por eso llega la Agenda Ciudadana de ADN, la necesaria guía para aprovechar tu tiempo en la 91.7. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Estamos haciendo el Ciudadano ADN y esta cortina nos anuncia que hay agenda porque tenemos una recomendación que hacerles a todos ustedes, particularmente a los que nos gustan los productos audiovisuales, el cine, especialmente los documentales, y a todos quienes nos escuchan también en el 88.3 en Rapa Nui directamente, para que se conecten con su historia, pero sobre todo a todo el resto de Chile, para que conozcamos de verdad un poco más la historia de Rapa Nui. Un lugar que siempre suena mágico, siempre suena precioso, siempre suena lleno de flores, de colores, de aromas, de comida, de moai, pero que realmente no conocemos nada. Quienes hemos tenido la suerte de estar ahí, de verdad que creo que es una experiencia que hay que tener, ojalá alguna vez en la vida, para entender de verdad lo que es Rapa Nui. Bueno, quien lo entiende perfectamente es la realizadora Tiziana Paniza, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Sí, Tiziana, directora de Tierra Sola, y Macarena Fernández, que ya es más cercana a nuestra Maca también, ¿no? Amiga además de Radio Concierto, productora también de este documental Tierra Sola, que gracias a Miradoc va a poder mostrarse en distintos lugares. Bienvenida, chiquillas. Muchas gracias, Sandra. Partamos contando un poco, Tiziana, cómo fue esta experiencia, porque es un documental, sin spoiler, pero le vamos a contar a la gente, ¿no? Que parte relatando, uno puede leer ahí como la experiencia de ello, viene a buscar películas, todos los archivos que hubiese respecto a la isla, y ahí en el camino es cuando te va sorprendiendo, te va cambiando un poco el objetivo incluso, tal vez, ¿o no? Sí, un poco. La verdad que partimos con una... Claro, la película parte un poco como una especie de investigador que ha encontrado 32 películas documentales antiguas de Isla de Pascua, entre 1930 y 1970. Y a partir de la revisión de esas películas, este viajero investigador se empieza a dar cuenta de que, bueno, de que no conocen la historia contemporánea de Isla de Pascua, y se empieza a enterar de que la isla ha sido fue arrendada por una hacienda ovejera inglesa a principios de 1900, y eso dura durante más de 60 años, y que les impide a los Rapa Nui circular por su isla, además de que el Estado chileno les impide salir porque en ese tiempo habían sido contagiados de lepra desde Tahití. Entonces, ese es como el contexto, el comienzo de la película, y a partir de eso, de ese estado de cárcel, digamos, de la poca y nada movilidad de los Rapa Nui en esa época, la película también observa la cárcel actual. Entonces es como esta cárcel actual, que es una pequeña comunidad compuesta por entre 5 o 10 internos, nunca más que eso, custodiada más por gendarmes Rapa Nui y chilenos. Una especie de pequeña comunidad, ¿no? Y a partir de la observación de ese espacio también se va contando lo que ocurría a principios de 1900, relatado por 4 coros, 4 abuelos Rapa Nui, y sus vivencias en ese momento en la isla. Entonces es un viaje entre el presente y el pasado. Esa forma de contarlo igual es una elección bien especial, porque yo siento que, claro, muchas veces, como decía al principio, nos cuentan muchas historias, pero es distinto entender la cosmovisión que ellos tienen. Por ejemplo, la relación que tienen con el mar, que yo creo que si ellos pudieran respirar bajo el mar, estarían la mitad del tiempo en cada lugar, porque para ellos es un hábitat absolutamente natural. O la relación que tienen precisamente con los coros, ¿no? Con los ancianos, que para ellos es sabiduría pura, respeto puro, y lo integran en todo tipo de actividades. ¿Cómo se hace eso para lograr reflejarlo y que la gente se enganche también? Bueno, yo creo que ahí está un poco lo que decía recién Tiziana. Hay dos líneas narrativas bien claras. Por un lado está este presente en este espacio carcelario actual, donde también está como la mirada desde el continente, desde Gendarmería, y por otro lado está este relato de un momento carcelario de la isla, que también fue bien impresionante para nosotros como constatarlo o aprenderlo más en profundidad, por lo que tú decías al principio también de la entrevista. Uno poco y nada sabe de Isla de Pascua, o sea, aprendimos un par de cosas en el colegio, nada. O sea, cuándo se anexa a territorio chileno, quién la anexa o quién propone, Policarpo Toro, y ya. Hasta ahí quedamos. Entonces el desafío fue también entrar en esa historia desconocida, riquísima historia, con momentos muy tristes también, de un estado de excepción, de un estado de prohibiciones
solo por el hecho de vivir en un lugar. O sea, los Rapanui se sometieron a las decisiones de terceros, de este centro de explotación ovejera, por un lado, inicialmente, después se demoraron hasta el 66 en tener derechos civiles como ciudadanos chilenos. Entonces el desafío fue claro, nosotros nos llamó muchísimo la atención, Tiziana tuvo la intuición de esta cárcel. Hay una cárcel en la Isla de Pascua, ese fue el punto de partida, el motor inicial de búsqueda. Claro. Pero una vez ya estábamos ahí, ya estábamos en ese pequeño espacio carcelario, la gente misma de Isla de Pascua nos decía, este lugar también fue históricamente una cárcel, toda esta isla, donde no podíamos circular libremente, y ahí se abre esta otra poderosa capa narrativa que no podíamos desconocer ni mirar. Eso es importante, creo yo, que quede como súper claro, porque de repente además nosotros cuando miramos esa historia pensamos, oye, pero ¿por qué los Rapanui a veces nos tienen tanta rabia? Los chilenos como que no entienden por qué, si nosotros nos encantan los moai, nos encantan los collares de flores, amamos el sausao y la empanada de atún. Y esa es como la mirada súper simplista. Pero simplista, ojo, y como pequeñamente turística también, ¿no? Exactamente, lo miramos como que es nuestro tesoro turístico para mostrárselo al resto del mundo e inflar el pecho además. Pero no sabemos, por ejemplo, que esa historia que ustedes están contando, porque claro, hace ya, no sé, son 130 años de la anexión de la isla de Chile, pero esto que contamos de que fueron cercados efectivamente y que tuvieron encerrado, y una parte un testimonio de un abuelo ahora que dice, yo a los 15 años recién conocí a Naquena, mi playa, por ejemplo, que de verdad se paran los pelos, o sea, estás en tu territorio. Es como, imagínense que nos está escuchando y que vive en Santiago, por ejemplo, que a lo mejor vive en el sector de Plaza Italia y nunca puede ir a Macula, San Bernardo, a Las Condes, a ningún otro lugar, porque solo tiene que vivir en ese sector. Entonces, y porque alguien se lo impone, y esa es la orden de un no chileno, ni siquiera de un alguien que viene de afuera y se toma un poco de este y país, que si ¿no? se atreven a hacerlo pueden morir claramente, ¿no? Porque además era con ese riesgo, no es como que los dejaron ahí y ellos tampoco se quisieron escapar, no tenían ninguna opción. Y eso estamos hablando de algo que es en el siglo XX, o sea hace unos años nomás. Hace muy poco. Claro. Y ahí la historia que a nosotros más nos sorprendió y que se transformó un poco en el corazón de los testimonios que recogimos en la isla, fueron las historias de fuga de estos coros, de estos abuelos. Durante los años 40 y 50 hubo 8 fugas en botes precarios, lo que tenían ahí en la isla, con muchos Rapanui en estos botes intentando llegar donde fuese, o sea, en realidad tirándose al alta mar. Claro. Eso es prácticamente un suicidio si piensas que hay 4.000 kilómetros que separan la isla de cualquier otra tierra firme, ¿no? Entonces, claro, salieron varios botes y sobrevivieron solo algunos. Y de eso nosotros pudimos ubicar a varios que nos dieron finalmente nos contaron su historia, cómo fue estar más de 50 días a la deriva, sin saber si iban a sobrevivir, sin comida, sin agua, ¿no? Y finalmente logran llegar algunos a alguna otra isla polinésica. Y esas son historias que a veces tal vez los mismos jóvenes Rapanui no saben, porque son historias que los abuelos las guardaron con mucho dolor también, ¿no? Sí, se transforman en relatos súper íntimos, entonces también ahí hay un pedazo muy poderoso en la historia de Isla de Pascua que yo creo que vale un montón la pena escuchar, porque además son historias de coraje, como decías tú, Sandra, recién, o sea, esto pasó en el siglo XX, no pasó como cuenta la historia, no sé cuánto, sino que nuestros padres estaban vivos en ese mismo momento. Sí. Nuestros abuelos, por supuesto, entonces no es como tan distante. Y ahí pasaban cosas como no tener derechos civiles, no tener un carnet de identidad, tener que ir hacia alta mar a buscar una mejor vida que, como decía la Tiziana, a miles de kilómetros de distancia, quizás hay algo mejor. Exacto. Entonces, hay ahí ese pedazo de historia. Chile además les prohibió hablar de su lengua. Claro, lengua, exacto. Cosa que están recuperando ahora. De hecho, hay una radio allá que es muy importante. Bueno, y les enseñan la lengua a los niños en el colegio. Así es. Y ojo, porque no hay ningún testimonio escrito de la lengua Rapanui, entonces se está haciendo un trabajo ahí porque eso se transmite de generación en generación. La ONG Toki también está haciendo un rescate cultural bien importante. Exacto. Y eso es fundamental efectivamente para poder la radio manuquera, rescatarla. que nosotros además la citamos un poco en el... La citamos y la escuchamos tantas veces todos los años que fuimos a hacer las grabaciones. En Rapanui, las entrevistas, todo en Rapanui. Yo estaba pensando que, bueno, solo para hacerle un paralelo a la gente que nos escucha, mientras aquí en Chile se estaba preparando para lograr hacer el Mundial del 62, para llegar a la televisión, es cuando estamos hablando de estos hechos. O sea, de verdad, esa es como muy buena como analogía, la distancia del tiempo. Sí. Estamos conversando con Tiziana Panizo y Macarena Fernández, realizadoras de Tierra Sola, este documental que ya vamos a estar contando dónde está disponible a partir de Miradoc, pero
quiero hacerles una invitación para que Tiziana se ponga los audífonos, porque por estos días, allá en Rapa Nui está uno de nuestros compañeros, parte de nuestro equipo, José Tomás Suazo, y él tuvo la oportunidad de conversar con algunas personas de Rapa Nui y preguntarles precisamente si ellos sienten que su historia ha sido bien contada, porque películas, documentales, hasta una teleserie, recordemos, ¿no? Película de Kevin Costner, hollywoodense. ¿Para qué decir? Entonces, claro, ¿cómo se sentirán ellos respecto a cómo se muestra la isla del resto del mundo? Vamos a escuchar algunos de esos testimonios que nos llegan directamente desde Rapa Nui. El tema de Rapa Nui de sí es no solamente eso de ver aquí bonito, sino que parte desde un principio cuando se hizo el tratado para que Chile protegiera la isla. No la protegió. Cada vez que un periodista lo escribe, o siempre lo tratan de tapar o de eliminar el tema. De repente en cada libro hay pequeñas fallas, según como lo cuentan los otros escritores, pero bien, casi la mayoría, el resto de los libros es casi la misma historia. Sin esos libros, ¿qué sería de nosotros que vivimos aquí, que somos nuestra tierra natal, para ir traspasando generaciones en generaciones? El gran debe que hay dentro de la literatura y el cine sobre Rapa Nui es entenderla como visión. La mayoría de los libros de la isla están escritos por personas que solamente tuvieron algún tipo de fuente o no permanecieron mucho tiempo en la isla como para poder hacer un libro investigativo de calidad. Hay documentales, teleseries que nos ha servido como promoción a la isla. Por ejemplo, la misma teleserie Llorana, la misma película de Kevin Costner, Rapa Nui. Hay algunas que a mí no me han parecido, no ha reflejado también mi forma de pensar. Pero en un porcentaje del 50% ha tenido buen fruto, del 100%. La película es bonita, se invirtió mucho. Para mi pueblo fue bueno económicamente, pero la película en sí no tiene, para mí como Rapa Nui no me representó. Llorana representa, porque yo trabajo en el rural turismo también, mucha gente dice, oye, y es como muestra de Llorana, entonces ahí tú entiendes que mucha gente que no conocía la isla a nivel nacional, por ejemplo, que se vio la teleserie, no sabían muchas cosas. Y con estas teleseries ya tienen una noción que como habla la gente o lugares, e incluso hemos tenido hartos turistas de que ha venido por eso, porque vieron la teleserie Llorana. A mi manera de ver, cuando se filmó la película de Kevin Costner, ya la economía de la isla cambió totalmente. Y ya cuando llega la teleserie, a pesar que es una teleserie, también como impulsó a la economía, que es lo que hoy en día tú ves en la isla. Qué notable lo claro que tiene la película, que todo este tipo de productos ganas de irse para allá ahora. Exacto. Si alguien nos está escuchando en el 88.3 y nos quiere llevar, estamos disponibles. Les pasamos las 3 listas disponibles y dispuestas. Pero claro, este tipo de productos que son más tal vez ligados a la fantasía, como una teleserie o una película, les ha servido económicamente, despierta algún tipo de interés, pero saben que no reflejan realmente lo que Rapa Nui es. Hay un rescate además aquí de material de archivo fundamental que ustedes hacen, pero me llama mucho la atención respecto a eso, que estas 32 películas, por ejemplo, que se comienza contando, están en búsqueda. 25 son expediciones, o sea, en el fondo más encima íbamos para allá, pero íbamos como con una lupa a ocultarlo y a ver de qué se trataban estos seres humanos. Hay uno que por qué este niño tiene los ojos verdes, por ejemplo, que es bien increíble. O sea, uno se pone en el lugar y decir, ¿nos vienen a mirar como ratones de laboratorio? Un poco esa fue la sensación que nos dio cuando empezamos a revisar esas 32 películas. Y sobre todo como mucho interés en lo arqueológico, obviamente, como que el Moai el gran atractivo, cómo no, ¿verdad? Pero todas esas películas estaban centradas más bien en lo arqueológico y en las preguntas de la arqueología. Cómo movieron los Moai, cómo se construyeron, cómo exactamente fue toda esa como parte. Lo del claro, misterio de la isla. Claro, Pues. como no se sabe realmente. Claro. De hecho, hay una parte, perdón, de Neruda donde dice, hoy se terminó de descubrir, claro, el misterio de la y el misterio que descubre Neruda dice que es el viento, los que esculpieron los Moai, como diciendo ya. Súper poético, exacto. Es súper poético, pero también dejen eso tranquilo. Porque bueno, en una de las expediciones también, perdón, cuando se llevan uno de estos Moai, es como, hemos secuestrado al dios es como no entender nada, ¿no? Sí, bueno, tiene uno que lo ver mira con distancia y también con lo que está pasando ahora, que es súper contingente, que es la devolución de las piezas ancestrales que están en
en Europa fundamentalmente. Y claro, en estos documentales aparecieron estas imágenes de cómo sacaron algunos de los Moai que hoy día están allá. Repartidos. Entonces, de hecho, ahí yo aprovecho de también promocionar el documental de Leo Pacarati, que es cineasta Rapanui, amigo nuestro, que nos ayudó él, su familia, Paula Rossetti, Micaela, que por ahí quizás están escuchando, hacer este documental, y nos abrieron la historia de la cultura viva de Rapanui, que también es súper interesante, que es un poco lo que estamos hablando ahora. O sea, ver quiénes están, cómo viven, cómo es la comunidad Rapanui hoy día, y no olvidarse de eso, y no solo posicionarse en la historia de la cosmovisión y de la arqueología, como decía Tiziana. Y el Leo hizo un documental que se llama El espíritu de los ancestros, que... Tecujuano, Tetupuna. Exacto. ¿Ahí aprendieron algo de Rapa Nui? Poquito. Qué lindo. Manuía. Es una muy buena palabra que recomiendo. Voy a buscarla, voy a googlearla, como dicen por ahí. Oye, yo aprovecho a saludar también a mi querida Carmen Brito, mami, que a lo mejor nos está escuchando, que también ha hecho trabajo en Isla de Pascua, y además del rescate de cuántas piezas audiovisuales en este país. ¿Dónde se puede ver Tierra Sola? Exactamente, te vamos a contar, pero es miradoc.cl, el lugar donde está toda la información. Ahí pueden ver las salas desde Arica a Punta Arenas, porque esa es la gracia también del circuito Miradoc, que lleva los documentales uno al mes a lo largo del país. Nos falta, por supuesto, Isla de Pascua, que vamos, ojalá antes de que se acabe el año. Estamos ahí. Qué bonito proyecto sería, es una buena opción. O sea, el cierre de todo esto termina devolviendo la película al lugar donde nació, sin duda. Nos avisan y vamos promesa. todo, chiquilla. Encantados, nos van ahí a... Sí, vamos. ¿Y hacemos el programa desde allá? Encantada. Por ejemplo, estamos en Arica, en Antofagasta, en Copiapó, Valle, Valparaíso, acá en Santiago, en la Cineteca Nacional, con funciones hasta el 7 de noviembre, también en el Centro Cultural Casona Nemesio Antunes, en la Sala K, una sala en Condel, muy interesante también, vamos a estar con 2 fechas, también en Rancagua, en Talca, en Curicó, Constitución, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas. Bueno, ADN se escucha en todos esos lugares, así es que es una tremenda oportunidad, porque efectivamente no son solo las capitales regionales que suelen ser los focos de atención para este tipo de exhibiciones, así que la felicitamos, Tiziana, Macarena, por este tremendo trabajo. Mucho éxito, esperamos que mucha gente los vaya a ver, y ya saben, pues cuando vayan a Rapa Nui nos llevan. ¿Ya? Encantado, nos vamos ahí con cobertura de ADN, maravilloso, me encantó. Hacemos la pausa y continuamos con el Ciudadano ADN.